Buenos días, caminantes. Estamos haciendo una grabación un poco extraña, tarde para lo que es costumbre en el canal y de madrugada, para ver si podemos seguir ofreciendo contenido a pesar de la crisis del coronavirus. No quisiera dejar este canal en suspenso mientras dure el estado de alarma. Me parece que seguir con la normalidad es simplemente buena idea. Una de las preguntas que me hicisteis por las que estaba haciendo podcast últimamente era una pregunta bastante larga y extensa y muy interesante, y hablaba de por qué si la energía no es exactamente polar, ni masculina ni femenina, y cada entidad y persona tiene un cierto equilibrio de ambos polos, trabajábamos con el divino masculino y el divino femenino. Es una cuestión súper interesante que se explica de una forma relativamente sencilla y corta con vivimos en una sociedad binaria. Vivimos en una sociedad binaria desde hace milenios. Nuestras culturas están polarizadas así en masculino y femenino, frío y calor, luz, oscuridad. Iba a decir siempre, no es cierto, pero sí al menos desde las mismas fundaciones de lo que es la cultura actual, la cultura occidental, se basa en Grecia y Roma, en el mundo hebreo, y después tiene adiciones de otros pueblos nativos europeos y de Oriente. El mundo grecolatino era muy binario, y de hecho hay muy poco mito, muy poca conciencia de personas inter y transgénero en la mitología y en la historia. Sin embargo, no quiere decir que no existieran. Se sabe que los intersexuales, las personas con características de dos géneros, eran extremadamente codiciados como esclavos sexuales. Esto es triste, pero implica que existían. Se sabe que hubo un emperador llamado Heliogábalo, una emperatriz llamada Heliogábalo, que de hecho era una emperatriz, era una persona a la que todo el mundo había considerado varón, que llegó al puesto de emperador en Roma hacia el siglo II y era una emperatriz. Se vestía de mujer, tomaba amantes varones, se denominaba a sí misma como mujer. Es un caso muy sonado porque tenía mucho poder, quiere decir, otras personas trans en esa misma época o en épocas anteriores sencillamente podían no poder expresarse como eran. Una salida para ellos y ellas podía haber sido una prostitución o podía haber sido un culto a alguna divinidad virginal que las sacara de lo que habitualmente era el género para ellos, o a una divinidad intersexual, como se supone que pasaba con el culto a Cibeles. El culto a Cibeles se popularizó mucho en Roma y una parte de ello se cree que es porque daba acogida a personas que no se sentían bien con su género, especialmente a personas chicas trans. Las Galli, los sacerdotes de Cibeles, se castraban y llevaban una vida monacal
que era más parecida a la de sacerdotisas de otras religiones y entidades. Y por tanto, es una teoría de que podría ser refugio para personas trans. ¿Se puede vivir en una sociedad no binaria? Se puede. A pesar de que es como muy fácil mentalmente hacer el split en dos, simplemente basándose en los genitales, porque hay dos modos de genitales básicos. Hay sociedades y religiones que han encontrado formas de encajar a las personas que no encajan en este split. En el mundo hindú tenemos los Tritiya Prakriti, y siento la pronunciación. Primero, es por la mañana muy temprano, y segundo, yo de hindi no tengo ni idea. Pero bueno, es el tercer sexo de los hindús, que abarca pequeñas comunidades de personas trans, de mujeres trans. No es una cuestión ideal. Los Tritiya Prakriti se encuentran con muchos problemas sociales y económicos. Son como una subcasta. No pueden trabajar en la mayor parte de cosas, o sea, son lo más bajo de las subcastas. Sí que tienen algunas cuestiones religiosas, o sea, trabajos específicos para los que se les llama, pero luego tienen muchísimo problema de prostitución y malos tratos. Es decir, a pesar de que existen y se les reconoce que ya es mucho, no están en una buena condición social. Y sería interesante que los tuvieran. Cosa diferente es el tema de las personas dos almas entre los nativos americanos. Las personas con dos almas de los nativos americanos les reconoce que son especiales y un poco más sagradas porque tienen dos almas. Y eso explica las divergencias del modelo estándar binario. En todas las personas pues trans, bisexuales, etcétera, son personas dos almas y se les reconoce un pequeño efecto sagrado y ya está. O sea, no va más allá, no tienen más problema y es una forma de absorber la diferencia. Hay otros casos en otras culturas en los que de hecho se da la transexualidad, porque para ciertas culturas el ser un hombre o una mujer no va tanto con los genitales, obviamente sí, se te empuja hacia una forma de vida u otra según tus genitales, igual que en el resto del mundo, pero el hecho de ser un hombre o una mujer está asociado a pasar una serie de ritos de paso. Entonces, si tú eres una persona a la que se le asigna un género según sus genitales y con el empuje necesario para decir a la edad adecuada, yo quiero pasar por esos ritos de paso, puedes llegar a ser considerado completamente género sentido. Y hay casos registrados etnológicamente en ciertas partes de la África subsahariana sobre personas a las que se les asigna por genitalidad el género mujer, que han pasado por los ritos de paso de la masculinidad y a las que se les considera hombres a todos los efectos. Y a todos los efectos significa tienen su propia casa, tienen su propio ganado, sus propios negocios, sus propias esposas. ¿Se puede? Obviamente que se puede. Hay que querer. En nuestra mitología occidental hay muy pocos casos que se puedan considerar de transexualidad. Hay una historia sobre una pastora llamada Cene que rogó a los dioses que le cambiaran el género por Ceneo. Y Ceneo después
vivió algunas aventuras, fue a buscar el vellocino de oro, etcétera, etcétera. Es decir, un favor de los dioses puede concederte el cambio de sexo. Después está Tiresias, es una persona que primero vive como hombre durante un tiempo, después es mujer unos 7 años, después vuelve a ser hombre. A Tiresias le preguntan para dirimir una discusión entre Zeus y Hera si disfrutan más del sexo los hombres o las mujeres. Tiresias dice que las mujeres, a Hera no le gusta nada y termina cegándolo. Es una historia graciosa. Para compensar, Zeus le concede de la evidencia y aquí creo que el primer vidente invidente de la mitología. Y es probablemente el único caso de una persona que ha vivido con ambos sexos sin tener que pasar por una oralía, nada de eso. El tema del cambio de sexo de Tiresias es porque él mató a unas serpientes mientras copulaban y bueno, fue un accidente, digamos. Pero tampoco tenía ningún problema en vivir de ninguna de las dos maneras. Es un caso gracioso. Después tenemos dioses transformistas. Zeus en algún momento dado se convierte en una ninfa. Loki es obviamente un gran transformista y aparece en formas femeninas y de hecho gesta en forma de yegua a Sleipnir. Zeus también se considera un dios que gesta porque gesta a Atenea, quiere decir, sustrae la capacidad gestante de una de sus parejas y se queda en sí esa capacidad durante un breve periodo de tiempo. Pero durante ese breve periodo de tiempo al menos sabe lo que es gestar y lo que es el dolor del parto, aunque es en la cabeza y se la tienen que abrir. Pero bueno, la vida. En el tema mágico, el gran problema del binarismo es el principio hermético de la polaridad. Todo es polar, es un principio que ya viene en el Kybalión. Toda la materia y toda la energía está polarizado en dos, que son, en realidad, uno parte del otro, una constante, y se tocan. Es complicado. Y en realidad lo que te dice este principio es que sí, es polaridad, pero no es polar. Es decir, si separamos mucho los dos sistemas polares del principio de polaridad, no estamos entendiendo este principio. Se puede explicar la polaridad de dos maneras, tal y como la plantea el hermetismo y como creo que la deberíamos plantear en magia. Primero, necesitamos dos polos entre los cuales se mueva una onda de energía. Es decir, necesitamos un concepto en el eje Y y un concepto en el eje X para poder tener un plano en el que existir. Que las dos partes, los dos polos, contengan el principio opuesto es algo que se ve muy bien con el símbolo del yin-yang. El símbolo del yin-yang tienes la parte negra y la parte blanca que además intentan alcanzarse la una a la otra, pero en cada una de las partes tienes un núcleo del otro color. Es decir, dentro de un polo existe el germen del otro. Yo esto siempre lo retrotraigo ya no en género, sino en luz y oscuridad. No existe luz que no arroje sombras, es decir, en el centro de la luz hay oscuridad y
La luz más pura está en medio de la oscuridad. Y además, de alguna manera, a mí esto siempre me lo ha traído a la mente un trocito de una canción de Tori Amos. She is afraid of the light in the dark. Tiene miedo a la luz de la oscuridad. Hay que trabajar mucho la oscuridad y la sombra para llegar a la luz dentro de la oscuridad. Y sí, da miedo. Pero traigo esto no para deciros, trabajad vuestras sombras, sino para deciros, existe, se puede encontrar, existe, está ahí y forma parte del principio. El hecho del continuo entre los dos polos, primero creo que es algo que deberíamos empezar a observar porque creo que hay muy poca observancia de esto. Segundo, sí, está dentro del principio hermético, que es un continuo. Y por último, lo ejemplifico con escala de gradación, ¿vale? Hablamos de los polos como masculino y femenino, luz y oscuridad, frío-calor, seco-húmedo, ¿vale? De hecho, es muy fácil. Con el frío no existe. El frío es solo ausencia de temperatura. Ausencia relativa de temperatura. Es decir, nosotros notamos frío cuando la temperatura está más baja que nuestro punto de referencia. Y notamos calor cuando está más alta. Con la humedad es lo mismo, notamos humedad cuando la humedad es más alta que nuestro punto de referencia, notamos sequedad cuando la humedad es más baja. Es decir, es un único concepto escalado gradiente. Con la luz y la oscuridad pasa lo mismo. Entonces, volviendo a la pregunta original, sí, todo ser, entidad, ser humano, tiene en sí el principio de masculino y femenino, de cualquier polaridad, en un cierto gradiente. Por tanto, considerar el divino masculino y el divino femenino como un absoluto puede llegar a ser un poco reduccionista. ¿Qué quiero decir? ¿Quiero decir que esté mal trabajar con el divino masculino y el divino femenino? No, en absoluto. Siempre y cuando veamos que son solo polaridades que dan definición a un campo en el que todo existe. ¿Vale? El principio está muy bien especialmente para las personas que venimos y vivimos en una cultura totalmente binaria y además venimos de una tradición muy polarizada. Es decir, si nos han criado con la idea de que Dios es hombre, varón, muy macho, violento, celoso y paternal, controlador, etcétera, es muy probable que necesitemos, como una forma de sanar o equilibrar esa experiencia religiosa previa, girarnos hacia un punto energético alejado, que además nos hará sentir mejor probablemente con nosotros mismos, porque si nos hemos alejado de esa divinidad padre, es probablemente porque no la necesitamos otra cosa. Entonces, el concepto del divino femenino en ese momento es extremadamente necesario, porque lo que nos dice es que se puede. Pero obviamente después necesitaremos volver, equilibrar y entender la totalidad de posibilidades. Obviamente estoy hablando de una totalidad de posibilidades en un campo de dos ejes. Podríamos hablar de una totalidad de posibilidades en un campo de más de dos ejes. Y esto ya sería más que avanzado. Sería extremadamente complejo. Pero me gustaría mucho ver que alguien lo desarrolla.
en realidad para mí, dado que soy una politeísta dura, el divino femenino y el divino masculino tienen poca gracia, digamos. Para mí las entidades son lo que son y no son clasificables. Puede que para mí sea más lógico hablar de dioses y diosas o de entidades, muchas de ellas, algunas de ellas, muchos espíritus en realidad, son totalmente género. O se presentan de forma género porque no lo necesitan, no necesitan polarizarse para mí en masculino y femenino. Sencillamente están ahí, es una cuestión mucho más fluida. Se puede vivir un paganismo menos binario, más fluido, un paganismo gender fluid, se puede. Mucho más fácil si eres solitario, mucho más fácil si te lo planteas. ¿Por qué no se ha planteado antes? Porque el paganismo sigue en construcción. El tema del género lleva tiempo dando vueltas, obviamente. Está dentro de la lucha LGTBI desde siempre. Si no fuera por las trans, el colectivo tal y como lo conocemos no existiría. Los derechos que tenemos todos en el tema de género, formemos parte del colectivo, no los tendríamos. Mis más mayores gracias a las trans por ello. Pero la conciencia social de que todas y todos y todes formamos parte de el problema de género, formamos parte de una sociedad que tiene que abarcar, que tiene que dar cabida sin ningún tipo de rechazo a todas las orientaciones e identidades de género, es muy, muy, muy nueva. Es tan nueva que todavía estamos peleando por ello. Es tan nueva que todavía tenemos que tener maravillosas y maravillosos activistas trans y INB luchando cada día, teniendo canales, haciendo divulgación y didáctica sobre lo que significa y sobre lo que es y sobre lo que no es y sobre los problemas que tienen cada día. Ya que estoy, me gustaría que fuerais a ver los vídeos de Lost in Transition, de Elsa. Ahora me acordaré el apellido. Eres maravillosa, Elsa, perdóname por no acordarme de tu apellido. O los vídeos de Natalie Wynn, que es una mujer maravillosa, que tiene un contenido sobre su propia transición increíble. Yo os la recomiendo mucho porque de verdad tomas mucha conciencia de lo que hay. El problema de la aceptación y de que nuestra sociedad no sea tan binario exclusiva es de todos y es una conciencia que ha venido hace nada. El paganismo tiene la característica esencial de que está en constante construcción y transformación. Todas las tradiciones paganas son relativamente modernas y aunque se miren hacia cuestiones mucho más antiguas, siguen madurando. Es una cosa que les podemos echar en cara a algunas tradiciones del libro, que como tienen un texto sagrado al que escribirse, son mucho más inmovilistas. El paganismo está en construcción y como está en construcción, de vez en cuando puede dar cabida a problemas que otras tradiciones no darían porque son mucho más estáticas. Los paganismos son los primeros que han empezado a hablar de un hueco, un paganismo específicamente, una vía específicamente gay, una vía específicamente lésbica y otras formas dentro del colectivo LGTB. Y probablemente no hemos echado cuenta especialmente al tema trans, porque todavía no nos hemos encontrado con suficientes practicantes trans. Pero
estamos en ello. No nos habíamos dado cuenta de lo extremadamente binarios que somos. Por ejemplo, la Wicca tradicional con su sumo sacerdote y suma sacerdotisa, con los papeles, con el gran rito y los papeles totalmente separados. Aunque eso sí, hay que reconocer que, aunque al contrario no sirve por alguna razón que no entiendo, cualquier mujer con una espada puede hacer de sumo sacerdote. Es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia. Una mujer solo necesita un símbolo fálico para ser un hombre a objetivos rituales, no obstante un hombre con una vasija no puede ser una mujer a objetivos rituales. Es algo que nunca lo entenderé. O con esa idea de colocarse en el círculo hombre-mujer, 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 por una cuestión de polaridad. La energía personal, en mi experiencia, no es tan separada. O sea, hay mujeres con una energía extremadamente marciana, visceral, que se consideraría masculina, súper proactiva, proyectiva, y hombres súper receptivos, lunares, que se considerarían femeninos. Eso es absurdo. O sea, cada persona es como es. Y me gustaría mucho que pudiéramos derribar ese concepto de género tan marcado, porque sí, o sea, la gente no es un cuadradito. Tendemos a evolucionar, podemos polarizar nuestra propia energía, podemos coger nuestra propia energía y trabajarla de modo que podamos trabajar hacia el proyectivo, hacia el receptivo, hacia lo que se considera masculino y lo que se considera femenino. El tema de qué es lo que es masculino y lo que es femenino también da para un podcast aparte, porque es un tema hasta cierto punto misógino y demás. O sea, estamos trabajando todo esto ahora, en pleno siglo XXI, 2020. Estamos empezando a trabajar, desarticular el concepto de género en el paganismo, dar cabida a la gente no binaria, dar cabida a la gente gender fluid, dar cabida a los trans. Estamos en ello. Es un trabajo constante, es un trabajo que no va a acabar y que no tiene que acabar. Y lo que es maravilloso es que hayamos tomado conciencia y estemos empezando a hacerlo. Tengo muchas ganas de ver cómo sigue y cómo termina, porque de aquí pueden salir cosas maravillosas.